¿Es mejor las macetas de barro o cerámica? Esa también fue una muy buena pregunta porque muchos están en contra, a favor de la cerámica, del barro y contestando esta pregunta, tal como lo dije con lo de las suculentas, todo va a depender de qué tan frecuentemente hagas tu riego y cada cuánto quieras hacerlo. En realidad las macetas de cerámica son muy bonitas, a mí también me gustan muchísimo y las suelo tener un poquito más con frecuencia en mis plantas de interior, porque a las plantas de interior les gusta mucho la humedad. Lo que tiene el barro, como ya explicamos, o la terracota, es que chupa la humedad y por lo tanto el sustrato se seca más rápido y necesitamos riegos más frecuentes. Por eso es muy útil con las suculentas, que por naturaleza pues ya chupan ellas y retienen el agua en sus hojas y tallos. Pero las plantas de interior no tienen esa habilidad, por lo tanto requieren tener un poquito más de humedad en acceso ahí en el sustrato. ¿Qué hace la cerámica? En especial la cerámica que viene esmaltada, el esmalte va a crear un tipo de impermeabilidad que no va a dejar sacar la humedad tan fácilmente. No la chupa, no hay manera de que la cerámica chupe como el barro o la terracota. Por lo tanto, la humedad va a permanecer en el sustrato más tiempo que como lo haría Como la el de barro. plástico. Muy parecido al plástico, pero aún así el plástico es todavía más delgado. Entonces va todavía a secarse un poco más rápido. Digamos que la de barro, solo es por poner un ejemplo, la de barro va a tardar 5 días en secarse el sustrato y ya tengo que regar. Pero si tengo la de plástico, va a tardar 7 a 8 días en secarse el sustrato y ya tengo que regar. Pues la de cerámica va a tardar de 10 a 12 días, incluso hasta 15, si es que tenemos una planta muy grande. Entonces va a secarse todavía más lento. Es muy adecuada para plantas de interior que necesitan mucha humedad, como las peperomias, las begonias, las calateas, algunos potos, filodendros. Son plantas tropicales que les gusta mucho la humedad. De hecho, por aquí también tengo esta Tradescantia. ¿Cuál es Nanook? Y tiene un espatacea. Espatacea. Tiene aquí una maceta de cerámica, la tengo de centro de mesa y precisamente cerámica porque se ve muy bonita y pues la tengo ahí como forma de decoración también aparte. Entonces aquí ella está muy bien, la riego cada 15 días precisamente porque es cerámica y tarda mucho más en secarse el sustrato, pero las Tradescantias son plantas que resisten muy bien tanto el exceso de agua o la falta de agua, son súper dóciles. Pero si estamos hablando de una calatea, por ejemplo, a ella le gusta un poco más pues tener humedad en su sustrato, entonces las de cerámica pues tienden a ser un poco más ideales. Entonces va a depender más bien de cómo quieras tú manejar los riegos. También puedes poner una suculenta en una de cerámica sin ningún problema, siempre y cuando estés moderando en los riegos que haces. Entonces no es mejor una que otra. O sea, no hay una maceta problemática. Está más bien que no sabemos cómo regar. Sí, o muchas veces no tenemos un sustrato adecuado. O el sustrato. Pero no hay que echarle la culpa a la maceta. Así es, la maceta como tal no es el problema. Va a haber preferencias, ¿no? A ti te gustan más las de... Yo, si a mí me preguntaran cuál es mi preferida, de las que más tengo son las de cerámica sin esmaltar, porque, bueno, quisiera mencionar rápidamente las ventajas que yo he encontrado en estas macetas. Una, hacen un trabajo parecido a la del barro, absorber la humedad, pero al mismo tiempo no crean una capa de sarro. No explicaría exactamente por qué, quizás es el material, pero esas manchas blancas que provoca el sarro en el barro no las veo aquí en este tipo de cerámica. Es blanca, ¿no? No esmaltada. Pues también tengo de colores y no pasa eso. Sí. Este también es cerámica no esmaltada. Entonces, es cerámica, se siente en el material, incluso en cómo suena, muy diferente a la terracota y el barro. Sí es cerámica, pero no viene con esa capa esmaltada con la que normalmente nosotros vemos pues la cerámica. Cierto. Esta me ha ayudado muchísimo, especialmente para mis suculentas, pero también la uso para mis plantas de interior. Y aproximadamente riego cada de 10 a 12 días más o menos, dependiendo mi clima,
pero es lo que normalmente en general hago con todas mis plantas. Pero no hay una más buena que otra, o sea, simplemente son preferencias muy personales y cada quien puede escoger qué maceta quiere usar. Y las de cerámica también ya hay muchas figuritas, ¿no? Que el Stitch, que de no sé qué. Aunque yo fíjate que con estas siento que son muy transitorias porque las dejan muy rápido. Recuerdo cuando compramos esta con una suculenta y ya se la pusimos, ¿no? Pero la dejó de volada. O sea, creció rapidísimo y ya se veía bien extraño el Stitch porque primero pues se ve padre porque, ay, pues tiene aquí Está una chiquita, suculentita bien curiosa, ¿no? se ve más grande la suculenta. Pero pues ya es una cosa que va por aquí así y ya corre el riesgo de caerse. Creo que ya aquí es otro show hablando de mercadotecnia, pero creo que estas, sobre todo si tienes miles de millones de plantas que andar atendiendo, creo que es una calamidad que, no, pues ya hay que trasplantar a otro Stitch ahora tantito más grande porque pues ya dejó el Stitch chiquito. O sea, suena como el bebé que deja la ropa, ¿no? Porque no, pues ya creció. Sobre todo cuando están chiquitas las plantas. Pero es muy a su gusto el tema de las plantas. Creo que de las macetas, perdón, creo que es un buen negocio. Siempre veo que tienen nuevos modelos y nuevas variedades. La gente que lo vende, por eso, porque Sí. se les vende, ¿no? Pero nada más era una reflexión. Sí, al final es una forma en la que tú puedes darle una decoración a tu planta. Sí. Francamente, en este tipo de modelos no los veo sumamente convenientes porque pues en 1 o 2 meses esa planta pues ya va a superar el tamaño y la tienes que cambiar, y hacer trasplantes constantemente no vendría muy bien a la planta. Te sugeriría utilizar una planta de lento crecimiento o una suculenta que crece muy muy lento. De hecho hay unas que son minis y no crecen, entonces esas pueden ir aquí. ¿Un Lil Top, cómo se llama? Un litop, por ejemplo, que son chiquititos y tardan 3, 4 años para entonces verse grandes, ¿no? O sea, de así están así. No es grande la diferencia, ese es un ejemplo. Lo que sí tiende a veces pasar es que, bueno, si queremos poner un tipo de suculenta que necesita mucho sol, pues este tipo de macetas con el paso de los años pues se van a ir deteriorando por culpa del sol como tal. Entonces pues no está padre. Casi siempre compramos este tipo de macetas bonitas, decorativas, con figuritas para tenerlas pues como decoración. O regalar. Exacto, regalar de por ahí algo a la novia, al novio, ¿no? Entonces, ya es como que como mencionas, algo muy, muy personal. A mí, la verdad, no las uso mucho porque yo cada rato estoy trasplantando mis suculentas, entonces si de por sí en estas las cambio cada 6 meses, bueno, pues aquella cada mes o cada 2, ¿no? Ni al caso. Ni al caso. Cierto. Bien.